Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Los vivos podemos decir gloria a Dios. Los vivos y los que entienden que la gloria es de Dios. Porque la gloria es de Dios. La gloria es de nuestro Dios. Por eso el pueblo que entiende dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estamos vivos y entendemos que la gloria es de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por su pueblo y su pueblo estará tranquilo. Su pueblo estará esperando nada más la respuesta de su Dios. La respuesta del Dios Todopoderoso. El Dios que nunca falla. El Dios que nunca llega tarde. Por eso el pueblo de Dios le dice gracias, gracias. Y cuando Dios le entregue la victoria al pueblo, el pueblo va a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es bueno, iglesia, y Dios es fiel. Al Dios que le seguimos, es un Dios bueno y es un Dios fiel. Un Dios que promete y cumple. Un Dios que abre camino en el desierto. Un Dios que abre camino donde no lo hay. Un Dios que hace cosas imposibles para los hombres, pero todo es posible para Él. Por eso decimos: gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová. Aleluya. Gracias por pelear por nosotros y darle la victoria a tu pueblo. Gracias, Señor. Dice que huyan delante de su presencia y sean esparcidos nuestros enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Jehová Dios. Usted sabe lo que se ha levantado contra su pueblo, pero por un camino viene contra su pueblo y delante de su pueblo huirán por 7, porque Jehová es el que pelea, Jehová es el que abre caminos, Jehová es el que da la victoria. Por eso decimos: gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por el milagro. Gracias, Rey bueno. A usted sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, iglesia. Porque tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios bueno. Si hoy estamos aquí es porque tenemos a un Dios bueno. Y reconocemos que tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios bueno. Un Dios que nos habla, iglesia. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que nadie perezca y para que todo aquel que escuche su palabra crea en Él. Crea en Él, porque la palabra de Dios es verdad. Y nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios, el Dios que seguimos, a Jehová de los ejércitos, ese es un Dios de verdad. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque aquí hay un pueblo que le obedece, que cree en su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño que está con nosotros. Le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes forman el cuerpo de Cristo y a la vez la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Amén. Gracias, Señor.
aquí estamos para ver qué es lo que nuestro Dios bueno tiene para su pueblo. Le pedimos a el Espíritu Santo que nos hable a través de su poderosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, querida iglesia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a ir desde el verso 24. Y ya cuando lo tienen van diciendo: gloria a Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, iglesia. Porque cada vez que uno tiene la oportunidad, cuando uno tiene la oportunidad para estar reunido delante de la presencia del Espíritu Santo, uno lo honra. Uno honra al Espíritu Santo. Uno le presta atención a la palabra de Dios. Uno no se distrae cuando está el Espíritu Santo aquí. Amén. Porque el enemigo quiere que nadie escuche la palabra de Dios. Y el que la escucha, que esté distraído. Que esté distraído. ¿Para qué? Para que no capte el mensaje de salvación de Dios. Amén. Y Dios quiere que cada uno que esté en la presencia de Dios preste atención y capte el mensaje que Dios tiene para su pueblo en este día. Amén. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. El que no está distraído diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es bueno, iglesia? Cristo es bueno. Jehová es bueno. Dios es bueno porque nos habla. Le damos gracias a Dios por su poderosa palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Pueden tomar asiento, querida iglesia, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que podamos ser salvos y llegar delante del trono de Jehová Dios y poder decir gloria a Dios. Hemos vencido porque prestamos atención aquí en la tierra y captamos el mensaje que Dios nos quiso decir y no fuimos engañados. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. El que la hace. El que la hace. El que oye y qué. Y hace. El que oye lo que Dios dice. El que oye lo que Dios nos habla en su palabra y las hace. Dice Dios que le compararé. ¿A quién? A un hombre prudente, a un hombre sabio. Porque el sabio es el que obedece a Dios. Una persona sabia es el que obedece la palabra de Dios.
y a la vez va a vivir una vida en prudencia. Una vida en prudencia. Nos dice cualquiera. 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 Porque la palabra de Dios es para todos. Es para todos. Y dice que cualquiera entre todos que escuchen esta palabra y las hace. Y las hace. ¿Por qué nos dice el que la hace? Porque hay personas que escuchan la palabra de Dios y no las hacen. Amén. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y no la hacen. Hay personas que viven bajo el temor de Dios porque escuchan la palabra de Dios y las hacen. Y hay otros que escuchan la palabra de Dios y no la hacen y no están viviendo bajo el temor de Dios. Pero Dios nos dice que cualquiera pues que me oye, porque Jesús es la palabra. Por eso Él dice que me oye. Él es la palabra enviada por Dios. Porque nos acordamos que Él dice, yo les hablo, pero las palabras que yo les hablo no son mías, sino que son de mi Padre que me ha enviado. Por eso Él dice, el que oye la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios y las hace, le compararé. Jesús dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre prudente. Jesús es un hombre prudente. Porque Él oyó la palabra de su Padre y la obedeció, la hizo, la cumplió a cabalidad sobre la tierra. Y Jesús fue reflejado como un hombre prudente y que edificó su casa sobre la roca. Nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la roca. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena que todos creamos en el Señor Jesucristo. Porque nos dice que nadie puede llegar a Él sin antes pasar por nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar a Dios sin antes pasar por la roca eterna, por el hombre prudente, por el ejemplo de Dios. Dios nos puso a nuestro Señor Jesucristo como la palabra, que cualquiera que lo oyere y creyere y hiciere, sería comparado a un hombre prudente. ¿Por qué, iglesia? Porque para vivir en el cielo se necesita prudencia. Se necesita ser una persona obediente a la palabra de Dios. Porque cuando el Señor nos hable en el reino de los cielos, vamos a obedecer. Por eso somos obedientes. Vivimos bajo el temor de Dios y obedecemos la palabra de Dios y la hacemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es donde tenemos que demostrar que realmente amamos a Dios y que somos oidores de su palabra y hacedores. Amén, iglesia. Y nos va a comparar a alguien que edificó su casa sobre la roca. La roca viene siendo un fundamento, el fundamento de la construcción.
el fundamento de nuestra vida. Porque Jesucristo tiene que estar en nuestras vidas. Jesucristo tiene que estar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable y nos lleve a la verdad. Amén. Porque Jesús es verdad. Jesucristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Y Dios es verdad. Amén. Y nos dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21, un poquito más arriba, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estamos viendo cuál es la importancia de hacer la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios y hacerla. Porque dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo. Por eso Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hubo parte del pueblo de Dios, parte de la humanidad que pereció por falta de conocimiento. Esos eran los que decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de Dios. Amén. Así que nosotros vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que tengamos la entrada al reino de los cielos. Para que tengamos la accesibilidad al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice Dios: el que oye estas palabras y las cumple y las sigue, yo le daré el fin que está esperando. Yo le daré el fin que está esperando. Porque escuchó la palabra, la siguió. Es decir, escuchó la palabra de Dios y la guardó. Y dice Dios: el que guarda mi palabra, el que la hace, ese tendrá el fin que está esperando. Y el fin que estamos esperando, ¿cuál es, iglesia? La partida con nuestro Señor Jesucristo. El día que salgamos de esta tierra, sepamos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y nos encontraremos con los que han guardado la palabra de Dios. Con los que han guardado la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí, iglesia, estamos demostrando que somos prudentes. Estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Estamos edificando sobre la roca la palabra de Dios, con la palabra de Dios que estamos recibiendo. Y el Señor nos dice: yo le compararé, no el hombre. Jesucristo nos comparará con personas prudentes. Con personas prudentes. Personas que dijeron: Señor, Señor, pero hicimos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios nos dice:
el que guarda mi palabra, ese entrará al reino de los cielos. El que hace la palabra, el que me busca en espíritu y verdad, el que se acerca a mí de todo corazón y dice: Señor, yo reconozco que apartado de ti nada soy y lejos de ti nada puedo hacer. Y reconozco también, Dios, que toda buena dádiva proviene de ti. Proviene de ti. El milagro que estoy esperando para mi vida proviene de ti. Y yo sé que usted nos dice en su palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque guardé la palabra, porque guardó la palabra, porque guardó la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, iglesia, es para personas obedientes, para personas que aman a Dios, para personas que han tenido fe aquí en la tierra, para personas que se han arrepentido de su pecado aquí en la tierra. Amén, hermano. El reino de los cielos está reservado para los que obedecieron aquí en la tierra, para los que escucharon la palabra de Dios. Y ahora, iglesia, para este tiempo, nadie puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Nadie puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios ha provisto para que su palabra corra por alrededor de todo el mundo. Y nos dice Dios en el libro del profeta Habacuc 2:14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vemos como las aguas cubren el mar. Asimismo, la palabra de Dios ha cubrido el mundo entero. Asimismo, la palabra de Dios ha cubierto el mundo entero, para que toda criatura que esté sobre la tierra escuche la palabra de Dios y diga: Señor, yo he escuchado su palabra y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ese conocimiento de la gloria de Jehová es el que nos va a motivar a nosotros aquí en la tierra para guardar la palabra de Dios, porque sabemos que Dios tiene planes buenos para su iglesia aquí en la tierra. Y uno de los planes, que no tengamos falta de ningún bien. Jehová proveerá todo lo que su pueblo necesite. Jehová lo proveerá. Pero el Señor tiene una gloria preparada para los que creyeron y para los que fundaron su casa sobre la roca. Para los que creyeron en Jesucristo y dijeron: ese es el Dios, ese es el único Dios, ese es el único Dios que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Y decimos: Jesucristo, usted conoce mi corazón, usted conoce mi corazón, y usted nos dice que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y viene a usted
usted lo limpia con su preciosa sangre y usted no lo echa fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, iglesia. Dios nos ama y nos dice que guardemos su palabra. El que la oye, que la ponga por obra. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito, que es a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, que iglesia, vida eterna. Y dice, y yo los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando edificamos nuestra casa sobre la roca, es que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, oye esto, iglesia, tenemos que creer que lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado mediante su palabra es verdad y se va a cumplir. Si Dios dice que yo te ayudaré, yo te ayudaré. Si Dios nos dice, iglesia, que Él pelea por su pueblo, ¿qué va a hacer Dios? Va a pelear por su pueblo. Dice Dios que yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos y te abriré puertas y romperé cerrojos de bronce. ¿Por qué? Porque para Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. Nos dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso nos dice Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Por eso Él nos dice que de tal manera que el que cree en su Hijo unigénito, el que cree en el Hijo unigénito, en su único Hijo, en el Hijo unigénito, esa es la roca. Esa es la roca. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él los dio para sacrificio, para nuestra salvación. Y Él los dio para que el mundo entero reconozca que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene representando a la gloria de Jehová. Por eso Dios nos dice, el que cree en el nombre de su Hijo unigénito, ese vivirá. Y a la vez, iglesia, ese verá
la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Y el día que Dios decida enviar a su Hijo amado Jesucristo, su pueblo estará diciendo: gloria a Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de su palabra. Y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para ir al cielo, iglesia, ¿qué hay que hacer? Hacer la voluntad de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, para que tengamos acceso al cielo y podamos ver la gloria de Dios. ¿Y quiénes verán la gloria de Dios? ¿Quiénes verán la gloria de Dios? Su pueblo, su pueblo. Los que creyeron y oyeron la palabra de Dios y la pusieron por obra. Ese es su pueblo, porque su pueblo es un pueblo obediente. Por eso que Dios dice que Él viene a buscar a un pueblo que ha guardado su palabra, que se ha guardado del pecado, que se ha guardado sus vestiduras limpias, vestiduras blancas, limpias y sin arruga ni mancha alguna. ¿Por qué? Porque somos comparados a hombres prudentes. Y los hombres prudentes viven bajo el temor a Dios, viven bajo el respeto a Dios. Y los que viven bajo el respeto a Dios, los que viven bajo el temor a Dios, son los que han escuchado la palabra de Dios y han reconocido, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Toda la tierra está cubierta de la palabra de Dios. Dios ha hecho que la palabra de Dios vaya a través de todo el mundo y dice: id y haced discípulos, id y predicad la palabra de Dios por todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Oye esto, iglesia. No desechó el conocimiento de la palabra. No desechó la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra. Cuando desechamos la palabra de Dios, estamos desechando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos desechando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos desechando ¿a qué? A la vida eterna. Estamos desechando al camino que conduce al Padre. Y oye esto, iglesia. Dios nos dice que el que desecha al camino, el que desecha la salvación de su alma, cuando venga el Rey y se encuentre que se ha quedado con los pecadores, y cuando vean que se han quedado con los que no guardaron la palabra de Dios, dice Dios, esos se lamentarán, se lamentarán. Entonces querrán escuchar palabra de Dios, pero ya será tarde. Por eso Dios nos dice que escuchemos su palabra y que no desechemos su palabra, que no desechemos el conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová.
porque es la gloria de Jehová que vamos a ver a través de nuestra obediencia a su palabra. ¿Hay alguien aquí que obedece la palabra de Dios? Que diga un fuerte gloria a Dios. Y el que no la obedece, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Pero el Señor dice que el día viene. El día está cerca. Así que todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios dice: yo estoy preparado para ese gran día. Porque yo he escuchado la palabra de Dios y la he guardado. He hecho la voluntad de Dios. He conservado la palabra que Jesús nos ha dicho, que yo lo compararé a un hombre prudente, porque ha oído la palabra y la ha seguido. No ha desechado sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Y ha dicho: Señor, usted nos ha dicho que el que se acerca a usted, usted se acercará a él. Aquí está su pueblo preparado, Señor, para acercarse a usted. En el día que venga nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, y usted se acercará a nosotros, y su pueblo dirá: gloria a Dios. Y veremos que la tierra fue llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque Jehová, por su amor y su misericordia, ha hecho que su palabra llegue alrededor de todo el mundo, y todo aquel que le acepte su palabra sea salvo y no se pierda. Vamos a ponernos de pies, querida iglesia. Todo aquel que escuche la palabra de Dios y se ha arrepentido, dice: Señor, lo único que me puede alejar de ti se llama el pecado, y yo no me voy a dejar engañar por el enemigo, por sus trampas, y caer en el pecado y ofenderte, Padre. Porque mejor es guardarme del mal, guardar mi camino y ser agradable a su voluntad, hacer tu voluntad aquí en la tierra, porque sabemos que tendremos que hacer su voluntad en los cielos. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas para seguir el día a día, seguir caminando, para seguir corriendo esta carrera que es por fe. Y solo la ganarán los que edificaron su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue enviado por Dios como nuestro único Salvador, el único que tiene el poder de hacernos encontrar en el día que Dios solo tiene preparado en su mente, con todos los que creyeron y con todos los que han guardado su palabra y han vencido. Y todos juntos a una gran voz vamos a darle gloria a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque vamos a ver el conocimiento de la gloria de Jehová, lo que Jehová ha preparado para su pueblo. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Oye esto, iglesia. El que hace la voluntad de Dios
El que hace la voluntad del Padre, ese verá milagros. Ese verá milagros. Ese verá cosas grandes, maravillosas y ocultas que solamente Dios tiene preparado para el que guarda su palabra. Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza para seguir por el camino derecho, por el camino correcto, por ir caminando en fe. Y sabemos que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando andamos en la voluntad de Dios, estamos siendo prudentes. Y hay victoria para los hombres prudentes. Hay victoria para el pueblo de Dios que fue prudente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que nos ha acompañado como iglesia. Y en este momento intercedemos por los que están esperando un milagro. Un milagro en el área de la salud. Están diciendo: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Tú eres el único que me puedes ayudar. Yo he guardado tu palabra, yo he tenido fe. Padre, que sea tu voluntad, Padre. Y Dios va a ver que has oído la palabra de Dios y has sido una persona prudente, has sido una persona sabia. Dios te va a decir: recibe tu milagro, recibe tu milagro. Y a la vez vas a ver que para el Dios, el que su palabra has guardado, no hay nada imposible para Él. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano que ha estado aquí con nosotros. Gracias por la vida de cada hermano, amigo, ministro de la palabra, cualquier familiar que nos ha estado acompañando como iglesia. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos. Y la manera que Dios nos dice que vamos a obtener la paz es haciendo la voluntad de nuestro Padre. Es haciendo la voluntad de nuestro Padre y es poniendo por obra su palabra. Y vamos a ser encontrados como prudentes. Dele un abrazo a su hermano. Dígale: vamos a guardar la palabra de Dios, vamos a ser obedientes. Y sabemos que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre es que guardemos sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con todos vosotros. Que la paz de Dios esté con todos vosotros desde hoy hasta el día que Dios nos permite estar aquí sobre la tierra. Porque vamos a ver, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a ver la gloria de Jehová aquí en la tierra. La gloria de Jehová aquí en la tierra. Y el día que venga nuestro Señor por su pueblo, que ha guardado su palabra, vamos a ver la gloria postrera, que fue mayor que esta gloria, que es mayor que esta gloria. Queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Sigamos firmes en los caminos de Dios y sabiendo que de tal manera Dios nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda.
y la palabra ha recorrido por todo el mundo para que nadie tenga excusa y sepamos que estamos siguiendo a un Dios de amor. Un Dios de amor y también un Dios de fuego consumidor, pero para los que desobedecieron. Para los que desobedecieron, verán el fuego consumidor, pero los que obedecieron verán la gloria de Dios. Gloria a Dios, querida iglesia, que Dios les siga bendiciendo y nos estaremos reuniendo durante la próxima semana en nuestros días de oración y nos estaremos reuniendo, primero Dios, para nuestros próximos servicios, para ver qué es lo que el Dios bueno tiene para su pueblo. Le damos gracias a Dios, gracias por su palabra y gracias por la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, que Dios les siga bendiciendo con la salvación de su alma y cuiden la salvación de su alma, querida iglesia, porque eso es lo más precioso, lo más valioso que tiene el ser humano. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un abrazo a su hermano y la paz de Dios. Gloria a Dios.